Un saludo a todos. La gracia del Señor Jesucristo more en su vida. Le agradezco bastante a todas las personas que están, a las personas que se conectan, a los que lo ven por YouTube también. Hago el aclarando de que el escrito en PDF se lo voy a mandar directamente por el canal de WhatsApp. Y para los que ven la retransmisión, entonces usted lo va a tener en el link de la descripción. Usted va a ver que va a decir descargar nota de estudio y ahí usted también la puede descargar. Los que no tienen las otras notas del estudio, que se están añadiendo hoy, por primera vez, pueden también ir al canal de YouTube, van mirando la clase y todavía tienen el link. Creo que la primera es la única que no lo tiene y ahorita va a estar activo. Entonces, en el día de hoy vamos a tratar primero con las evidencias bibliográficas del Antiguo Testamento, para entonces luego, si el Señor lo permite, tratar la crítica textual del Antiguo Testamento, que es prácticamente lo mismo porque trata de eso. Pero aquí primero vamos a darle el argumento y luego entonces vamos a tratar con los errores como tal, para que usted entienda. En el caso del Nuevo Testamento, no tenemos esa abundancia de manuscritos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Hasta el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, el manuscrito hebreo más antiguo que nosotros teníamos era del 900 después de Cristo. Esto significaba un periodo de 1300 años. El hebreo fue completado, el Antiguo Testamento hebreo fue completado en el 400 antes de Cristo. Quizás fue recopilado por Esdras, quizás es lo más probable, porque a través de Esdras fue que vinieron los escribas, fue que vinieron los rabinos, los estudiosos de las escrituras, por la sencilla razón de que ya los profetas habían cesado, habían pausado y ya el pueblo tenía que vivir conforme a todo lo que se le había revelado hasta que llegase su cumplimiento futuro, que es cuando venía el Mesías y venía primero un heraldo. Con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, se ha hallado un sinnúmero de manuscritos del Antiguo Testamento que los eruditos afirman ser anteriores al tiempo de Cristo. Cuando se conocen los hechos y se comparten, hay una abundancia abrumadora de razones por las cuales podemos creer que poseemos manuscritos dignos de confianza. Veremos, como declara Sir Frederick Kenyon, que el cristiano puede tomar la Biblia en su mano y decir sin temor a vacilaciones que tiene en ella la verdadera palabra de Dios, transmitida sin pérdida esencial de generación en generación a través de los siglos. Sin pérdida esencial. No es que no hay pérdida, sin pérdida esencial. Entonces, primero, con el fin de nosotros ver la singularidad de las escrituras y su confiabilidad, uno necesita examinar con cuidado lo que hacían los copistas, por ejemplo. Tenemos que ver, usted tiene que entender claramente cómo los copistas llevaban a cabo su labor de copia, cómo recopilaban y demás, para que usted vea esa meticulosidad que yo le invito que si usted por lo menos tuviera ese chin de meticulosidad que tenían los judíos en aquel tiempo, usted hoy en día amaría las escrituras que usted tiene. Samuel Davidson enumera 17 puntos esenciales que eran lo que se llevaban era lo que se llevaban a cabo para poder transcribirse, para poder transliterarse, para poder copiar un manuscrito a otro. Y usted verá por qué son dignos de confianza. Uno, un rollo de la sinagoga debía estar escrito sobre la piel de animales limpios. Dos, preparado para el uso particular de la sinagoga por un judío. Tres, deben estar unidos mediante tiras secas de animales limpios. 4. Cada piel debe contener un cierto número de columnas, al igual que a través de todo el códice. 5. La longitud de cada columna no debe ser menor a 48 ni mayor a 60 líneas. Y el ancho debe constituir de 30 letras. Así de matemático ellos lo llevaban. La número 6, la copia debe ser rayada, la copia entera debe ser rayada con anticipación. Y si se describen tres palabras sin una línea, no tiene valor. La tinta voy a dejar de enumerar, ya usted va a saber y en el escrito usted lo va a tener. La tinta debe ser negra, ni roja ni verde, ni de ningún otro color. Debe estar preparada de acuerdo a una receta predefinida que ellos tenían en la sinagoga. Una copia auténtica debe ser el modelo del cual el transcriptor
no debiera desviarse en lo más mínimo. Ninguna palabra, letra, ni una jota debe escribirse de memoria sin que el escriba haya mirado el códice que está frente a él. Entre cada consonante debe intervenir el espacio de un pelo o de un hilo. Entre cada nueva parashá o sección debe haber el espacio de 9 consonantes. Entre cada libro, 3 líneas. El quinto libro de Moisés, Deuteronomio, debe terminar exactamente en una línea, aun cuando no se rige la misma exigencia para el resto. Además de esto, el copista debe sentarse con vestimenta judía completa, lavar su cuerpo, comenzar a escribir el nombre de Dios con una pluma, no comenzar a escribir el nombre de Dios con una pluma que acaba de untarse en la tinta. Para evitar rayones, para evitar cualquier error, para evitar cualquier mancha. La última y más importante, si un rey le dirigiera la palabra mientras estaba escribiendo, usted no le podía hacer caso. Aún siendo el rey la mayor autoridad que usted tenía en aquel tiempo, no podía hacerle caso. Entonces Davidson concluye y dice, los rollos en los cuales no se observan estas reglas son condenados a ser sepultados en la tierra y a ser quemados, y se les excluye de las escuelas para que se les use como libros de lecturas. Aquí viene una pregunta. ¿Por qué nosotros no contamos con más manuscritos si fueron preservados con tanta meticulosidad, si fueron copiados con tanta precisión? La misma ausencia de manuscritos antiguos, cuando se toma en cuenta la regla y precisión de los copistas, confirman la confiabilidad de las copias que tenemos en la actualidad. ¿Por qué? Porque los talmudistas estaban tan convencidos cuando terminaban transcribiendo un manuscrito que ellos tenían un duplicado exacto que le daban a la copia y el mismo nivel de autoridad que el escrito original al cual ellos estaban copiando. Por ejemplo, Sir Frederick Kenyon habla de la copia más anterior y de la copia posterior y cómo la copia posterior terminaba teniendo más autoridad que la anterior por el tema de que se degradaba. Y él dijo, el mismo cuidado extremo que se le daba a la transcripción de los manuscritos se halla también en el fondo de la desaparición de la copia más antigua. Cuando un manuscrito había sido copiado con exactitud de las copias más antiguas, perdón, prescrita por el Talmud y había sido debidamente verificado, la copia era aceptada como auténtica y considerada como de igual valor que con cualquier otra copia. Si todas eran exactamente correctas, la edad no significaba ventaja para un manuscrito. Al contrario, la edad era una positiva desventaja, puesto que con el paso del tiempo un manuscrito estaba expuesto a sufrir mutilaciones y deterioros. Una copia deteriorada o imperfecta era condenada una vez como inadecuada para ser usada. En cada sinagoga había un armario de madera en el cual se colocaban los manuscritos desechados por defectuosos, y estos receptáculos se han recobrado, algunos de lo más en estos receptáculos, ¿verdad? Que se le llama genitzá. Yo le dije armario de madera porque realmente eso es, pero el nombre en hebreo que se le da a eso es genitzá. De eso, por ejemplo, se han encontrado también manuscritos sumamente deteriorados, sumamente viejos, pero que te dan a entender, por ejemplo, la confiabilidad del Antiguo Testamento. De este modo, lejos de considerar una copia más antigua de las Escrituras como más valiosa, el hábito judío ha sido preferir la más nueva por ser más perfecta y libre de prejuicios. La copia más antigua, una vez consignada, la Genizá, naturalmente perecían ya por descuido o por ser quemada deliberadamente cuando la Genizá se llenaba demasiado. Cuando el armario de madera se llenaba, lo que hacían era que iban a lo más deteriorado, lo que iban haciendo era que lo quemaban. En la primera clase yo recuerdo que yo le había dicho eso a ustedes. Si mal no recuerdo, le había dicho algo así. Por tanto, no debiera sorprendernos ni inquietarnos que la ausencia de la copia más antigua de la Biblia hebrea, si a las causas ya enumeradas añadimos las repetidas persecuciones que involucraban muchas veces la destrucción de la propiedad a que habían estado sujetos los judíos, existen otras buenas razones para la desaparición de los manuscritos más antiguos, y lo que restan deben ser aceptados en el sentido de que preservan aquello que únicamente profesan preservar, es decir, el texto masorético. La reverencia.
Culmina él y dice, la reverencia por las escrituras y la consideración por la pureza de su texto sagrado no se originaron después de la caída de Jerusalén. Uno puede retroceder hasta Esdras 7:6 y 7:10, en donde se dice que Esdras era un escriba diligente. Recuerde que el escriba era el que llevaba a cabo la copia y era también el que le exhortaba al pueblo. A través de ellos fue que empezaron a venir los rabinos y a través de ellos empezaron a venir los fariseos. Los saduceos no. Los saduceos vienen de Sadoc, del sumo sacerdote Sadoc. De ahí es que vienen los saduceos. Esdras era un profesional en las escrituras. Por eso se cree que Esdras fue la persona que recopiló el Antiguo Testamento y, según algunos dichos judíos, no Feliberto Vázquez Rodríguez, dicen que Esdras, después de Moisés, es el personaje más importante del Antiguo Testamento y que dado el caso de que Moisés no hubiese existido, la persona encargada, dicen los judíos, me circunscribo al comentario bíblico histórico del Antiguo Testamento de un judío que está aquí atrás, ese rojo que está ahí, Alfred Edelstein, que él recopila esos datos, dicen que si dado el caso a Moisés no se le hubiese dado la ley, el elegido para tenerla iba a ser Esdras. Entonces hablemos un poco ahora del periodo masorético que fue del 500 al 900 después de Cristo. Los masoretas vienen de Masora, que es tradición, aceptaron la laboriosa tarea de editar el texto y de establecer un patrón. Sus cuarteles generales se tuvieron en Tiberia. El texto con el cual concluyeron los masoretas fue llamado el texto masorético, el que nosotros tenemos hoy en día como el Antiguo Testamento. Este texto resultante tenía el añadido de puntos para las vocales con el fin de asegurar una apropiada pronunciación. Este es el texto masorético en la actualidad que nosotros utilizamos. Es el texto autorizado. Ellos le añadieron, como muchos saben, yo creo que ya ustedes, muchos de los que están aquí saben, que los masoretas fueron los que añadieron las vocales a las escrituras hebreas para que entonces las consonantes, las pronunciaciones no se perdieran. De ahí es que viene el nombre Yahvé, que se latiniza y entonces viene al español como Jehová. Directamente no es que Dios se llama así, pero cuando le añaden vocales, la pronunciación más cercana es Yahvé. Yo hablé del tetragramatón en una clase, usted lo puede ver. Yo creo que la voy a hacer de nuevo porque no me quedó bien por el internet, pero yo la voy a hacer de nuevo para que usted la tenga con muchas diapositivas y demás. Se lo voy a hacer con calma para que usted lo tenga ahí y sepa también de eso, de los masoretas, la transliteración y demás. Los masoretas estaban bien disciplinados y trataron el texto con la mayor reverencia imaginable y pusieron en práctica un complicado sistema de salvaguardar contra deslices de los escribas. Contaban, por ejemplo, el número de veces que aparecía cada letra en cada uno de los libros. Señalaron la letra central del Pentateuco y la letra central de la Biblia hebrea entera e hicieron todavía cálculos más complicados que estos. Parece que se cuenta que todo lo susceptible de ser contado, dice Wiley Robertson, y compusieron métodos mnemódicos mediante los cuales podían recordar fácilmente los varios totales. Mnemódico es una forma en la que usted utiliza para poder resumir algo y tener una rápida memorización. Para que usted sepa más o menos el tulip de los calvinistas. No sé si alguien sabe lo que es el tulip. Ahí describe la soteriología calvinista y es más fácil aprendértela así: depravación total, expiación limitada, gracia irresistible, elección incondicional, preservación de los santos. Usted ve como fácil. Se le llama tulip y entonces en inglés usted lo va leyendo, total depravity y así sucesivamente. Los que son calvinistas, pues bueno, ahí están alegre todo. ¿Qué pasa? Que Sir Frederick Kenyon también opina y dice, aparte de registrar varias lecturas, tradición o conjetura, los masoretas asumieron un número de cálculos que no entran en la esfera ordinaria de la crítica textual. Numeraron los versículos, palabras y letras de cada libro. Calcularon la palabra media y la letra media de cada uno. Enumeraron los versículos que contenían todas las letras del alfabeto, un cierto número de ellos. Estas trivialidades, él dice versículos, pero evidentemente los versículos fueron después. Lo que él está diciendo es que cada letra que hay en la Biblia, lo que usted hoy en día llamaría versículo, ellos lo enumeraron, buscaron la forma de tener todo contabilizado. Entonces él dice, enumeraron los versículos que contenían toda la letra del alfabeto o un cierto número de ellos. Estas trivialidades
como con justicia podemos considerarla, tuvieron, sin embargo, el efecto de asegurar atención, minuciosidad a la transcripción precisa del texto, y no son sino una excesiva manifestación de respeto por las Sagradas Escrituras que hoy en día nosotros no tenemos. Eso añado yo. Lo que si no merece elogios. O sea, él le está diciendo ahí, lo que eso realmente merece de nosotros es un elogio por tener ese sistema tan bien estructurado. En verdad, los masoretas estaban ansiosos de que ni una jota ni una tilde de la letra muy pequeña, ni una parte pequeña de una letra o ley fueran descuidadas o se perdieran. Hay citas, ahora vamos a hablar de las citas, observaciones acerca de la confiabilidad del Antiguo Testamento. Las brillantes observaciones de Robert D. Wilson, que él, por ejemplo, hacen retroceder al asunto de la veracidad y la confiabilidad de las escrituras hasta el tiempo del Antiguo Testamento. Él dice, en 143 casos de transliteración del egipcio, asirio, babilonio y moabita al hebreo, en 40 casos del opuesto, es decir, 184. En total, la evidencia demuestra que por 2.300 a 3.900 años del texto de los nombres propios en la Biblia hebrea han sido transmitidos con la más minuciosa precisión. El hecho de que los escribas originales lo hubieran escrito con tal estrecha conformidad a los correctos principios filológicos es una prueba maravillosa de su diligente circulación y erudición, aún más que el texto hebreo hubiese sido transmitido por copitas a través de tantos siglos es un fenómeno inigualado en la historia de la literatura. Y Wilson termina añadiendo y dice, hay alrededor de 40 de estos reyes que tuvieron desde el 2000 a.C. hasta el 400 a.C. Cada uno aparece en orden cronológico con referencia a los reyes en la imaginación, una evidencia más fuerte de la precisión substancial del Antiguo Testamento que esta colección de reyes. Matemáticamente es de una posibilidad, y aquí él pone una enorme cantidad que usted la va a ver en el escrito cuando lo lea, que esta precisión fuese mera circunstancia. No hay, sé que tengo que seguir leyendo aquí, pero no hay ningún escriba de la antigüedad, ninguno de ninguna otra religión, del imperio romano, del imperio babilonio, del que usted quiera, que tuviesen, por ejemplo, el temor reverente de guardar con tanta precisión. No quiere decir, como lo vamos a ver, que se queda libre de errores, pero con tanta precisión como lo hicieron los judíos. ¿A qué se debe eso? A que ellos consideraban esa escritura como sagrada y en consecuencia de eso lo trataban con el mayor nivel de respeto. ¿Por qué? Porque uno de los salmos dice que Dios ha exaltado su palabra y su nombre sobre toda la cosa. Quiere decir que el mismo nivel del nombre de Dios, ¿verdad? Que no se puede mencionar, que es santo, que es puro, que ellos incluso lo omitían, que lo sustituyeron por otro nombre para eso mismo. Su palabra está al mismo nivel. Entonces, como usted trata el nombre de Dios, a nosotros los gentiles realmente eso no nos importa mucho, blasfemamos muchísimo, mencionamos a Dios para cualquier disparate, pero deberíamos corregirnos con eso. Y así mismo con la Biblia también, deberíamos tratarla como un libro sagrado. No quiere decir que no critiquemos cosas y que no analicemos y que no cuestionemos. Yo soy el que más cuestiono aquí. Sino de que usted, por ejemplo, tenga ese temor reverente por las Sagradas Escrituras, por cómo han sido copiadas y además de eso, por quien fue el autor intelectual de ella, que es el Espíritu Santo, que es Dios. A causa de la evidencia, Wilson concluye y dice, la prueba de que las copias de los documentos originales han sido transmitidas con sustancial corrección durante más de 2000 años no puede ser negada. Que las copias en existencia 2000 años antes hubiesen sido transmitidas del mismo modo de los originales no es meramente posible, sino, como lo hemos demostrado, parece probable por las analogías de documentos babilónicos existentes hoy, de los cuales tenemos originales y copias, eh, con millares de años de diferencia y de veintenas de papiros que muestran cuando se le compara con nuestras ediciones modernas de los clásicos que han tomado lugares únicamente cambios menores
en el texto en más de 2000 años, especialmente con la precisión científica y demostrable con la cual han sido transmitidas hasta nosotros la adecuada escritura de los nombres de los reyes y de los numerosos términos extranjeros incrustados en el texto hebreo. Por eso, el académico F.F. Bruce, que todo el que pueda puede comprarse su libro, es un buen académico que trata mucho los manuscritos, excelente, yo lo uso muchísimo realmente. Él cree que el texto base, en base a consonante de la Biblia hebrea, que los masoretas editaron, había sido transmitido hasta su tiempo con notable fidelidad durante un periodo de casi 1000 años. William también, que había mencionado arriba, cree y concluye que puede decirse con toda seguridad que ninguna otra obra de la antigüedad ha sido transmitida con tanta precisión. En lo concerniente a la precisión de la transmisión del texto hebreo, Atkinson, quien fue el vicebibliotecario de la biblioteca de la Universidad de Cambridge, dice que es poco menos que milagrosa. El rabino también Akiva, del siglo II, que tenía el deseo de producir un texto exacto, dijo que la transmisión precisa de los masoretas del texto es un límite para la Torá. O sea, es la referencia, lo que ustedes deberían hacer, como deberíamos nosotros, por ejemplo, copiar y transmitir las escrituras. Entonces, hablemos ahora un poco sobre el texto hebreo. Hay un códice, por ejemplo, el Códice del Cairo, que es del 895 después de Cristo, se halla en el Museo Británico y fue producido por la familia masorética de Moshe Ben Acher y contiene a los profetas posteriores y a los anteriores. El Código de los Profetas de Leningrado en el 916 después de Cristo. Por favor, en lo que puedan, apaguen los micrófonos para que no interrumpan, para que no le moleste a los otros. Después todo bien, lo quiera todito. Bien, continuamos. El Códice de los Profetas de Leningrado del 916 después de Cristo contiene a Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. El más antiguo de los escritos completos del Antiguo Testamento es el Códice Babilónico Petropolitano del 1008 después de Cristo, que se encuentra en Leningrado y fue preparado a base de un texto corregido por el rabino Aarón Ben Moshe Ben Acher antes del 1000 después de Cristo. El Códice Aleph del 900 después de Cristo es un manuscrito excepcionalmente valioso. Por un tiempo se creyó perdido, pero fue redescubierto en 1958, aunque es bueno decir que no escapó al deterioro. Está bastante deteriorado, pero te ayuda a tener confiabilidad en los manuscritos del Antiguo Testamento que usted tiene hoy en esta Reina Valera que nosotros satanizamos y que es un disparate y que Dios mío y que la Iglesia Católica le metió esto y que lo manipulan por otro lado y que le añadieron letra y que le añadieron lo otro y que pusieron versículo y que todo lo que usted quiera. Bueno, coincide con esta. Yo me conformo con eso. Sé, sé que en cuanto a traducción, hay hoy en día traducciones más actualizadas. La Reina Valera del 1977, sí, es mucho mejor. La Biblia de las Américas es un texto más literal que este. Sí, yo estoy de acuerdo, pero no lo contradicen, lo que lo actualizan. Y te dicen, bueno, mira, aquí hay una preferencia de lectura que es mejor esto antes que esto, pero usted puede seguir usando esto. Yo no veo el problema. O sea, ¿por qué tanta campaña en contra de la Reina Valera? Y yo no estoy diciendo ni que es buena ni mala, úsela. Porque todas al final van a tener su chinta interpretación en cuanto a la traducción. Todas. Hasta la que usted, por ejemplo, hasta la que usted, por ejemplo, le gusta decir, no, que la Torá, que el rabino tal, todas lo tienen. Entonces, por ejemplo, lo Neftalí, espérate ahorita, por favor, para no interrumpir No, la clase con el... es para que me repitas el nombre del manuscrito que coincide con la Reina Valera. El que tú el mencionaste que lo... no, el texto masorético, porque es que la Reina Valera fue traducida al texto masorético y el texto masorético es avalado, por ejemplo, con los códices que yo te estoy diciendo ahora. ¿Entiendes? Ok, ok, ok. Neftalí, tú siempre tienes un gancho conmigo.
Tú no vas a estar en la clase, que tú sabes mucho. No, sigamos. Netalí de lo mío. Entonces, el Códice del Museo Británico del 950 después de Cristo contiene parte de Génesis hasta Deuteronomio. El Códice de los Profetas de Reluchlin del año 1105 después de Cristo contiene la preparación de este texto fue hecha por los masoretas Ben Neftalí. Igual que tú, Neftalí More, para que tú veas que tú me salaste en la sopa. Cuando leí eso me acordé de ti inmediatamente. Ahora vamos a hablar de los rollos del Mar Muerto y cómo estos confirman el texto hebreo que nosotros tenemos. La gran pregunta fue formulada primeramente por Sir Frederick Kenyon, Sir Frederick Kenyon decía lo siguiente: representa este texto hebreo que nosotros llamamos masorético, es decir, el que nosotros usamos hoy en día para la Reina Valera y para la demás, que es el texto autorizado y, aunque usted no lo quiera aceptar así, todas las Biblias del Antiguo Testamento usan el masorético. Todas. Hasta lo que dicen que no, yo compré la Torá de tal rabino. Es el masorético. Lo único que como ya hay más manuscritos, te dicen, bueno, esto es una mejor referencia, esto es una mejor lectura y demás. Yo se lo he dicho a ustedes que toda escritura es inspirada por Dios. Teopneustos. Esa palabra, la Reina Valera la pone inspirada. Pero usted puede decir también, toda escritura es exhalada por Dios y está correcto. Toda escritura sale de la boca de Dios, está correcto. Toda escritura es respirada por Dios y está correcto. Feliberto, ¿por qué tan correcto? Porque son preferencias de lectura, porque la palabra teopneustos es una palabra que se le inventó Pablo. Esa palabra no existe. Esa palabra Pablo se la inventó. Eso es un neologismo dentro del griego. Al igual que la palabra del autor de la carta a los hebreos, sin genealogía, que habla de Melquisedec y pone sin genealogía en griego. Búsquese usted qué manuscrito griego del que usted quiera, no importa, de cualquier profeta, del que usted quiera, pagano, no importa. ¿Dónde existe la palabra sin genealogía en griego? En ningún lado. Lo pusieron ahí. Ellos inventaban, los griegos hacían eso cuando no tenían una palabra que expresaba una idea, ellos se la inventaban, la conceptualizaban. Por eso que a veces a los judíos como que no les gusta mucho el griego. Fíjense que los que son más de que judíos mesiánicos siempre le tiran como al griego, porque el griego es, ellos eran un poquito más libres en cuanto a las cosas que expresaban. Pablo también, al no nacer directamente en el seno judío de Jerusalén, también tenía esas pequeñas peculiaridades. Por eso también el trato hacia los gentiles de parte de él era más tolerante. Por eso te podía decir, yo como la comida de los ídolos, sabiendo que nada son, ningún judío convertido en los tiempos de Cristo te decía eso. Pero si Daniel no se comió la comida de, de Babilonia por no contaminarse, y Pablo dice que ni pregunten la carnicería, y que si fue sacrificada a ídolos, ¿qué? Un ídolo nada es, dale para allá. Ahora, si te dicen, para que tú le guardes la conciencia al hermano, usted sabe, no se la coma, pero el ídolo no te va a hacer nada. Mi pregunta, ¿y es verdad que un judío decía eso? Un judío del seno de Jerusalén, ultra ortodoxo, no se atrevía a decir. ¿Entiendes? Lo que pasa es que cuando tú tienes ya influencia griega, en entorno griego, usted sabe que no es igual. No igual un alemán de los tiempos, por ejemplo, de la Alemania nazi, que viviera en Estados Unidos, a un alemán, o que viviera en Israel. Bueno, en ese tiempo no estaba Israel, era Palestina y estaban los, pero bueno. Pero ustedes me entienden la idea. O sea, no era igual el que estaba dentro del seno del nazismo que el que estaba afuera. No miraban a los judíos de la misma forma. Entonces, imagínense, por ejemplo, que una de esas gente, de los que están fuera, vienen y se convierten y quieren traer a la gente al nazismo. Quizás no lo iba a hacer de esa forma tan avasallante, iba a ser más tolerante, iba a decir, no, ustedes son personas, son seres humanos, no hay que experimentar con ustedes, quizás nosotros seamos un poquito más privilegiados por el color de piel y por esto y por lo otro. Ojalá YouTube no me banee el video, además me cállame con eso, que ahorita YouTube me banee el video porque eso no, a Hitler no se puede ni mencionar. Pero bueno, los rollos del mal muerto nos dan una clara respuesta positiva a lo que pregunta Sir Frederick Kenyon.
El problema antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto era cuán precisas son las copias que tenemos en la actualidad del texto del primer siglo. ¿Podemos confiar en el texto siendo que este ha sido copiado ya muchas veces? Esa era la pregunta que siempre se tenían. Para el que no sabe, ¿qué son los rollos del Mar Muerto? Los rollos están compuestos por unos 40.000 fragmentos inscritos. De estos 40.000, se han reconstruido más de 500 libros. Se descubrieron los libros y fragmentos extrabíblicos que arrojaron luz sobre la comunidad religiosa del Qumrán. Los escritos tales como documentos de Sodoquite, un reglamento de la comunidad, y el manual de disciplina nos ayudan a comprender el propósito de la vida cotidiana en el Qumrán. En las varias cavernas hay comentarios de las escrituras que resultan también de mucha ayuda. ¿Cómo se encontraron los rollos del Mar Muerto? Bueno, la historia de este descubrimiento es uno de los relatos más fascinantes de los tiempos modernos. En febrero o marzo de 1947, un pastor beduino cuyo nombre era Mohamed estaba empeñado en la búsqueda de una cabra que se le había perdido. Entonces, él lanzó una piedra hacia el interior de una cueva en el cerro de una parte occidental del Mar Muerto, aproximadamente a 12 kilómetros del sur de Jericó. Ante su sorpresa, oyó el sonido de artículos de alfarería que se habían quebrado. Al investigar, él descubrió que un cuadro sorprendente. En el suelo de la caverna habían vasijas varias de gran tamaño que contenían rollos de cuero envueltos en tela de lino. A causa de las vasijas estaban cuidadosamente selladas. El rollo que se habían conservado en excelentes condiciones durante casi 1900 años. Fueron colocados allí evidentemente en el año 68 antes de Cristo. Quiere decir, vamos a seguir hablando, pero quiere decir que los rollos del Mar Muerto, ¿verdad? Del Qumrán, era prácticamente lo mismo que usaban, por ejemplo, eran copias de lo mismo que usaban los apóstoles y profetas y lo que usaba Cristo y demás, aunque también ellos usaban la Septuaginta, depende. En la sinagoga se hablaba hebreo, dentro de la sinagoga de Jerusalén. Fuera se citaba la Septuaginta y se hablaba en griego, para no cometer una falacia aquí. 5 de los rollos hallados en la caverna del Mar Muerto, el número 1, como se le conoce ahora, fueron comprados por el arzobispo del monasterio sirio ortodoxo de Jerusalén. Mientras tanto, otros 3 rollos fueron comprados por el profesor Tzukenit de la Universidad Hebrea del lugar. Me parece interesante que esto sucedió un año antes de que Jerusalén, de que los judíos volviesen otra vez a reclamar su tierra y de que se le entregaron después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando, para que ustedes vean cómo Dios va como orquestando todo, como abriendo camino. Cuando recién se descubrieron los rollos, no se le dio la publicidad, pero en noviembre de 1947, 2 días después de que el profesor Tzukenit adquirió 3 rollos y 2 vasijas provenientes de la caverna, anotó en su diario: pudiera ser que este fuese uno de los descubrimientos más grandes hechos en Palestina, un descubrimiento con el que ni soñábamos. Pero esas significativas palabras no fueron publicadas en aquella ocasión, sino después. Afortunadamente, en febrero de 1948, el arzobispo, que no podía leer hebreo, telefonó a la Escuela Americana de Investigación Oriental de Jerusalén y contó lo referente a los rollos. Gracias a la buena providencia, el director del establecimiento en aquel entonces era un joven erudito de nombre John Trevel, que también era un excelente fotógrafo aficionado. Mediante una ardua y dedicada labor, consiguió fotografiar cada una de las columnas del gran rollo de Isaías, que contiene 8 metros de largo, 25 centímetros de altura. Déjame hacer un paréntesis aquí. Para el que no sabe, el Isaías que encontraron ahí del año 60, no vamos a seguir hablando de eso. Yo le voy a decir la fecha ahora. Coincide con el texto masorético que usted tiene, por si no se lo habían dicho. Puede haber, siempre lo voy a decir, puede haber alguna pequeña variante, pero no es de que la gran cosa. Pero bueno, sigamos. John Treve, ¿verdad? Que también era un excelente fotógrafo aficionado. Mediante una ardua labor, él lo que hizo es que empezó a fotografiar el rollo de Isaías, que contenía 8 metros de largo y 25 centímetros de altura. Él mismo desarrolló los negativos y lo envió
unas pocas copias por correo al doctor William Albright, que ya yo se lo mencioné en la clase anterior, de la Universidad de Johns Hopkins, que era ampliamente reconocido como el decano de los arqueólogos bíblicos americanos. Los que estuvieron en la clase de arqueología saben quién es él, que es uno de los más prominentes arqueólogos. Pero bueno, si no lo saben, ustedes van y lean allá para que ustedes sepan la vasto descubrimiento que él hizo y demás. Entonces, a vuelta de correo, Albright escribió lo siguiente y dijo: mis calurosas felicitaciones por el mayor descubrimiento de manuscritos de los tiempos modernos. Qué descubrimiento más absolutamente increíble, y felizmente no puede existir ni la más leve duda en el mundo respecto a la genuinidad del manuscrito. La fecha en la que se estimó el manuscrito de Isaías era del 313 después de Constantino, cuando él le dijo a la gente: reúne los rollos, vamos a manipular a los cristianos, vamos a arreglar, y lo que no nos conviene quitémoslo, y lo que nos conviene lo dejamos ahí, y vamos a empezar a meter cosas. No, del año 100 después de Cristo. Del año 100, ay, perdón, antes de Cristo. Del año 100 antes de Cristo. El rollo de Isaías. Y es casi exacto con este. Parece que a Constantino se le olvidó ese y, ¿sabes? No pudieron manipularlo, yo sé. Y lástima por él, ¿verdad? Sigamos aquí. Trevor entonces cita las opiniones de Albright cuando él dice: no hay duda en mi mente de que el escrito es más arcaico que el papiro de Nash. Su opinión es que su fecha era de alrededor del año 100 antes de Cristo, o sea, la datación. ¿Cuál es el valor de estos rollos? Lo más antiguo manuscrito que nosotros conteníamos, recuerde que era del 900 después de Cristo en adelante. De este modo, ¿cómo podíamos asegurarnos nosotros de su exacta transmisión desde el tiempo de Cristo en el año 32? O sea, ¿cómo tú sabías si el manuscrito más antiguo que tú tenías era 900 años después de Cristo? Que ahí lo que pasa es que nosotros creemos que la crítica que hacen hoy, de que los críticos textuales y mucha gente en YouTube y en canales de TikTok y demás, de que ellos están descubriendo de que el agua tibia. Cuando muchas de esas cosas, por ejemplo, que decían en aquel tiempo, ya han sido requete refutadas, como la de William Wellhausen y demás. Solamente cómprese, por ejemplo, usted se busca F.F. Bruce y además estudioso de los manuscritos, para que usted se dé cuenta de eso, de que han tratado la alta crítica textual, porque hay una crítica baja y una crítica alta. La alta crítica textual, también, por ejemplo, la hipótesis documentaria, y además detractores de las escrituras. Lo que pasa es que el que estuvo en la clase de arqueología anteriormente sabe que anterior a los descubrimientos siempre decían cosas y después mutearon, pero nunca reconocen que estaban equivocados. Simplemente mutean y ya. Omiten el tema después que se descubren. Lo hicieron con Nínive, lo hicieron con muchísimos otros eventos del Nuevo Testamento. Entonces, el manuscrito más antiguo que nosotros teníamos era ese. Ahora, ahora lo sabemos gracias a la arqueología y a los rollos del Mar Muerto. Uno de los rollos que se hallaron era un manuscrito entero de Isaías, ¿verdad? Los paleógrafos lo asignan que era de alrededor. Recuerden, Albright lo vio por, por fotografía, ¿verdad? Más o menos, como él era un arqueólogo, un tipo estudioso también de los manuscritos, puede ver en el color, en el deterioro y demás, más o menos su antigüedad. Los paleógrafos entonces, cuando lo dataron alrededor del año 125 antes de Cristo. ¿Por qué difieren uno de otro? Porque así son las dataciones. Cuando tratemos el tema de la evolución, usted lo va a ver también, que siempre va a haber problemas. No te dicen que es de tal fecha, no te dicen que es de otra fecha, el mismo hueso, la misma especie, pero dataciones distintas, y esas son las ciencias exactas. Pero siempre hay problemas, porque el pasado se reconstruye. El pasado no se tiene evidencia de todo, se reconstruye mediante hipótesis y mediante los estudios y los análisis de los manuscritos y de los fragmentos arqueológicos. Vamos a seguir, no voy a interrumpir tanto el flujo de la clase para que no se haga tan largo. Este manuscrito resulta así, más o menos,
1000 años más antiguo que cualquier manuscrito que poseíamos anteriormente. Es decir, el manuscrito de los rollos del Mar Muerto es 1000 años más antiguo que el manuscrito que hoy en día de Isaías que nosotros tenemos en la Reina Valera del 60. No voy a decir la Reina Valera de ahora en adelante, voy a decir el texto masorético porque yo prefiero la Biblia de las Américas, personalmente, por algunas cosas del Nuevo Testamento que hablaremos en su debido momento y que el Receptus tiene esa complicación. Pero ok. Los otros manuscritos bíblicos de este hallazgo son del 200 antes de Cristo hasta el 68 después de Cristo. Recordemos que son 40.000 fragmentos que se encontraron en el Qumran. El impacto de este descubrimiento consiste en la exactitud del rollo de Isaías del 125 antes de Cristo, con el que el texto masorético de Isaías del 916 después de Cristo, que es 1000 años posterior. Esto demuestra la desacostumbrada precisión de las copias de las escrituras durante un periodo de más de 1000 años. De las 66 palabras de Isaías 53, hay solamente 17 letras cuestionadas. 10 de estas letras son una simple cuestión de deletreo, lo que no afecta en el sentido. Otras 4 letras son de cambios menores de estilo. Como en el caso de las conjunciones, las 3 letras restantes comprenden la palabra luz, que se añade en el versículo 11 y que no afecta grandemente en el significado. Además de estas palabras apoyadas por la Septuaginta y los otros textos, de este modo, un capítulo de 66 palabras, hay solamente una palabra en cuestión de 3 letras después de 1000 años de transmisión. Por favor, memorícese eso. Y esta palabra no cambia grandemente el significado del pasaje. Lo que vieron la clase de la evidencia bibliográfica del Nuevo Testamento saben que se considera una variante textual hasta si la letra está en mayúscula o en minúscula. No sé el que la vio. Eso es una variante textual. Por eso a veces cuando usted dice, el del Nuevo Testamento hay 200.000 variantes textuales, entonces dice, ¿y cómo nosotros vamos a creer en esto? 200.000 variantes textuales. Ah, sí, mira, hay textos que son en mayúscula, otros en minúscula, otros pueden tener, por ejemplo, una palabra de una forma, otros lo pueden tener de otra, un simple rayón también se cuenta. O sea, así que la ponen las variantes. No todas son de que se contradicen una con otra y donde dice blanco, dice negro, donde dice rojo, dice amarillo, el otro, y ni nada por el estilo. F. Bruce dice, un rollo incompleto de Isaías hallado junto con el otro en la pintura de en la primera caverna del Qumran, el cual se le ha consignado convincentemente como Isaías B, concuerda más estrechamente todavía con el texto masorético. Lamentablemente, ese está más incompleto porque al parecer era más antiguo. ¿Qué pasa? Que Gleason Asher también declara que la copia de Isaías de la comunidad de Qumran dice que probaron ser idénticas palabra por palabra como nuestra versión hebrea autorizada en más de un 95% del texto. El 5% de variación consistió mayormente de deslices obvios de la pluma y de variaciones de deletreo. Lo mismo que yo le digo. Dice Millal Burrow también que él cita, que bueno, a él lo citan Norman Hazlitt y William Nietzsche, a los cuales yo he usado muchísimo en este estudio. Dice, es cosa maravillosa que el hecho de que a través de los siglos, así como de 1000 años, el texto haya tenido tan poca alteración, como dije en el primer artículo sobre el rollo, aquí yace su principal importancia, apoyando la fidelidad de la tradición masorética. Ahora hablemos un poco de la confirmación del Antiguo Testamento mediante la Septuaginta. La Septuaginta es la versión griega del Antiguo Testamento. La Septuaginta se utiliza también para mostrar el texto masorético que nosotros tenemos hoy en día. Al comparar palabras, ver cómo cambia, cómo se translitera y demás. ¿Por qué nace la Septuaginta? Bueno, los judíos que estaban esparcidos fuera de su tierra natal, se les hacía necesario tener las escrituras en una lengua franca de aquel tiempo.
la Septuaginta, cuyo significado es 70 y que comúnmente se abrevia con las numerales romanas, usted lo va a ver siempre una L y una XX, fue el nombre que se le dio a la traducción griega de las escrituras hebreas durante el reinado de Ptolomeo Filadelfio de Egipto en el 285 al 246 antes de Cristo. F. Bruce lo que hace es que proporciona una interesante versión del origen del nombre de esta traducción en una carta que se da a entender haber sido escrita en el 250 antes de Cristo, dicho de manera más realista un poco antes del 100 antes de Cristo por Aristea, un oficial de la corte del rey Ptolomeo, y su hermano Filócrates. Él dice: Ptolomeo fue un famoso patrocinador de la literatura y fue bajo su reinado que se inauguró la gran biblioteca de Alejandría, una de las maravillosas, una de las maravillas culturales del mundo durante 900 años. La carta describe cómo Demetrio de Falero, que dice que fue el bibliotecario de Ptolomeo, despertó el interés en el rey del rey en la ley judía y se le aconsejó enviar una delegación de sacerdote Eleazar a Jerusalén. El sumo sacerdote eligió como traductores 6 ancianos de cada una de las 12 tribus de Israel. Los envió a Alejandría, regiamente agasajados, y demostraron junto con un hermoso pergamino de la Torá, especialmente preciso. Los ancianos fueron regiamente agasajados y demostraron la sabiduría en el debate. Luego constituyeron su residencia en una casa en la isla de Faro, isla que ya era famosa por su faro, el faro de Alejandría, donde en 72 días completaron su tarea de traducir el Pentateuco al griego. Presentaron una versión convenida como resultado de conferencias y comparación. Puesto que la Septuaginta está muy cerca del texto masorético que tenemos en la actualidad, porque el texto masorético es una copia de los manuscritos que se usaban en aquel tiempo y la Septuaginta es una transliteración a otro idioma del mismo texto. Se pueden comparar para ver qué tanto ha cambiado y cómo uno confirma la otra. Entonces, la Septuaginta y las citas escriturales que se encuentran a través de los libros apócrifos de Eclesiástico, el libro de Jubileo y etcétera, proporcionan evidencia de que el texto hebreo actual es sustancialmente el mismo que en el año 300 antes de Cristo. Tanto Geisler como Nietzsche, en su última obra, Una introducción general a la Biblia, mencionan 4 importantes contribuciones de la Septuaginta. La primera es que estableció un puente sobre la separación religiosa existente entre la gente de habla hebrea y de la de habla griega, al satisfacer las necesidades de los judíos de Alejandría. La parte 2 conectó la separación histórica del Antiguo Testamento hebreo y de los judíos y cristianos de habla griega, los que la usarían como junto con su Nuevo Testamento, y proveyó un precedente para que los misioneros hicieran traducciones de la Biblia a los varios idiomas y dialectos. La parte 4 es que vence el obstáculo de la crítica textual por medio de su substancial armonía con el texto del Antiguo Testamento hebreo, Aleph, el A, el B y el C, etc. Bruce entonces presenta varias razones por las cuales los judíos perdieron el interés luego en la Septuaginta. Se debió más que nada a su celo religioso. Lo primero fue porque desde el siglo I en adelante los cristianos lo adoptaron como su versión del Antiguo Testamento y lo usaron libremente en su propaganda y defensa de la fe cristiana. Lo segundo es por la pérdida de interés de los judíos en la Septuaginta yace en el hecho de que alrededor del año 100 después de Cristo se estableció un texto revisado y autorizado de la Biblia hebrea por los eruditos judíos, que el que estaba en el canon del Antiguo Testamento, ahí se está hablando del concilio de Yamnia. En el concilio de Yamnia, lo que se hizo fue que se entró a debate qué libros del Antiguo Testamento, por judío, no cristiano, por judío, del Antiguo Testamento, sí podían, o del Antiguo Pacto, sí podían ser, por ejemplo, puestos en el canon y cuáles no podían ser aceptos. Los judíos fueron los que determinaron eso y pusieron sus reglas mediante eso.
la Septuaginta fue más usada por los cristianos porque cuando la propagación del judío mesianismo que predicaba Pablo y que predicaban los otros se fue propagando en demás ciudades griegas, es evidente de que no todos sabían hablar hebreo. Por eso llegó el don de lenguas en Hechos 2, que dice que hablaban pardo, medo, selamita, lo que avisamos Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, todas las regiones de África más allá de Sirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. En Hechos 2 hubo una capacitación idiomática para que el evangelio se propagase. Entonces ya ellos llegaban, hablaban el idioma de la región y como casi el mundo entero hablaba griego, ellos le citaban la Septuaginta. Por eso es que muchas veces, a eso se debe a que muchas veces, por ejemplo, cuando nosotros vemos que cuando en el Nuevo Testamento se da una cita del Antiguo Testamento, no se trae tan literal como tú quisiese. Hay siempre como una pequeña variación. Es porque ellos lo están trayendo del griego, no directamente del hebreo. Por eso, por eso, recuerde eso, por eso cuando usted se lee una cita del Nuevo Testamento que hace del Antiguo, ¿verdad? Y usted se lee en la misma Biblia que usted tiene, Reina Valera, de las Américas, la que usted quiera, usted ve que no son iguales. Aquí yo pregunto, porque yo una vez tuve un careo con un amigo mío en la cabina, que me hablaba, no, que siempre los conspiranoicos saltan con esa, no, porque fue manipulado por la Iglesia Católica y la Septuaginta no sirve y que esto y lo otro. Y yo le dije, pero el Antiguo Testamento que nosotros tenemos no parte de la Septuaginta. Que sí, y se inventó una historia, no parte, porque si partiera, se tradujesen exactamente igual. ¿Por qué difieren? O sea, ¿por qué no es exactamente el mismo? Porque lo que tú tienes en el Antiguo Testamento lo están traduciendo del hebreo al español y lo que tú tienes del Nuevo Testamento lo están traduciendo del griego al español. Por el amor a Dios, por el amor a Dios. No es que la historia de la iglesia ha sido algo limpio y sacrosanto. Yo sé que no, yo sé que no. Pero evitemos la falacia también. Se vale evitar falacias. Se vale. Yo creo que se puede evitar falacias. ¿Entienden? Se vale evitar falacias. Usted puede meter otros temas, usted puede criticar otras cosas. Yo le puedo dar muchísimas cosas que usted me puede criticar directamente y que yo tengo que decirle, no tengo respuesta para eso. Pero esa falacia no la usen y se utiliza demasiado a menudo. Te lo digo porque a una persona yo he hablado con él, hemos hablado privado y demás y sigue igual. Entonces, porque se llevan de dos o tres judíos que parece que en el caso de los ateos, parece, por ejemplo, que ser ateo es sinónimo de ser inteligente y es más inteligente que un religioso y que cuando fue la creencia en Dios que hizo que la ciencia avanzara y que nosotros tuviésemos la ciencia que tenemos hoy en día, pero bueno, está bien, los cristianos son muy idiotas. Y en el caso, por ejemplo, de los judíos, la gente cree que el judío, por ser judío, sabe más, por ejemplo, o tiene más intelecto que tú. No, no. Como se vive hoy en Jerusalén, en Israel, no era como se vivía en la antigüedad. ¿O alguien me quiere decir que sí? Quieren comparar una cosa con otra. La teocracia con este gobierno. Bueno, no voy a hablar nada, porque cuando viene a ver yo pido visa y ahorita me hacen un lío el consulado mirándome, pero ellos son buenos, los israelitas y de todo, y que se lleven de lo que le ejercen fuerza. Para adelante. Entonces, el texto samaritano, que es un texto del siglo V antes de Cristo. Este texto contiene el Pentateuco y tiene un valor de determinar las lecturas textuales. F. Bruce también dice que las variaciones entre el Pentateuco samaritano y la edición masorética del 916 después de Cristo de estos libros son totalmente insignificantes cuando se le comparan con la zona de concordancia. Recuerdo, aquí estaba, no sé si Jairo está en la clase, si lo está, recordemos que Jairo y yo estuvimos hablando sobre algunos temas del texto samaritano. Recordemos que los samaritanos tenían su canon, pero ellos solamente aceptaban los primeros 5 libros de Moisés, por eso era la discusión de dónde se debe de adorar, porque ellos solamente usaban el Pentateuco
y el Pentateuco lo ayudaba con lo que ellos querían, con el lugar que ellos querían, por ejemplo. Sin embargo, todo el Antiguo Testamento, de ahí para adelante, ponía la sede en Jerusalén. Entonces, por eso era la discusión. Pero ambos esperaban el Mesías. Quizás no con el mismo concepto. Los judíos lo tenían más desarrollado porque tenían más revelación, pero los samaritanos también lo esperaban. Lo esperaban como un profeta que venía a libertarlo. Por eso, la mujer samaritana, cuando habla con Jesús, que luego va a dar testimonio, dice: aquí yo he visto a un hombre que me ha dicho todo cuanto yo he hecho. ¿No será este el Mesías? ¿Por qué? Porque vio que le describió su vida espiritual y lo mal que estaba. No son los reyes, los dioses paganos, que me saltó una persona con esa pregunta, del primer libro de Reyes, que sí, en Samaria habían, es verdad que se adoraban otros dioses y demás, pero eso no quiere decir que ellos no estuvieran esperando el Mesías, ni tampoco quiere decir que ellos estuviesen vinculados con eso. Tanto los samaritanos como los judíos no eran, desactiven los micrófonos, por favor. Tanto los samaritanos como los judíos no eran, como a veces nosotros queremos decir, que en verdad es otra falacia, me incluyo porque lo he dicho muchas veces y pido perdón, no eran monoteístas. Yo sé que me van a matar ahora, me van a apedrear. ¿Adoraban a otro Dios? No, no, no. Ellos eran enoteístas. No es lo mismo. Monoteísta es que solamente aceptan un solo Dios como el único verdadero y no hay más dioses. ¿Usted ve eso en el Antiguo Testamento? Dígame uno que sí, por favor. Ninguno, ¿verdad? Porque caían en la idolatría. Tampoco eran politeístas, como otros falaciosos quieren decir. No eran politeístas porque ellos no adoraban a Dios, el Jehová del Antiguo Testamento, Yahvé, Adonai, Elohim, el Dios él, como usted le quiera llamar. No era que ellos adoraban a este y a Baal en conjunto. No, ellos eran enoteístas. La palabra enoteísta quiere decir que ellos adoraban a un Dios, pero reconocían que habían otras deidades. ¿Se fijan qué más claro? Eso es lo que usted ve en el Antiguo Testamento. Usted ve que al que adoraba a Dios sabía que sabía de Baal y de los cultos de Baal, lo que no lo adoraba, pero no lo ignoraba. Por eso había esa batalla siempre ideológica. El Salmo 29 es un salmo en respuesta a los profetas de Baal y por eso tiene mucha similitud. Baal es el dios trueno y ustedes ven, por ejemplo, voz de Jehová que clama en las aguas, voz de Jehová como trueno, porque es como una respuesta ante lo cananeo por Baal. Por eso es que ese salmo tiene tanta consonancia con las adoraciones cananeas que se le hacían a Baal de aquel tiempo, porque era una respuesta judía a eso. Bien, lo cual demuestra la batalla ideológica. Entonces, yo no estoy diciendo Israel es politeísta. No, es una falacia. ¿Habían israelitas politeístas? Sí. ¿Habían israelitas monoteístas? Sí. Pero en su gran mayoría, desde el antiguo, desde que ellos salieron de Egipto en adelante, demostraron ser enoteístas. Adoraban a Dios, pero también entendían que había otro Dios, quizás inferior, que se llamaba Baal. El otro que adoraba a Baal, el judío, sabía de Dios, pero lo tenía como un Dios inferior, porque Baal también era considerado en algunos casos como el Dios de la fertilidad y así sucesivamente. ¿Entienden? Entonces vamos a cuidarnos. Es bueno usar los términos técnicos para no cometer falacia. Yo lo digo porque cometí una y mil veces esa falacia y pido perdón. Hasta que no supe de los términos y ese tipo de cosas. Por eso es que nosotros tenemos que siempre estudiar, no adherirnos simplemente a lo que yo sé y esto fue lo que me enseñan y esto fue el fundamento que me dieron y por tanto yo no voy a aprender más. No, yo anteriormente, tiempo atrás, creía una cosa que luego cuando voy revisando estudios, voy comprando más libros, voy avanzando, voy leyendo, digo, espérate, esto no era tan así como yo lo creía. ¿Entiendes? Las cosas fundamentales se han mantenido. Sigo creyendo que Cristo es Dios, que la Biblia es la palabra de Dios, que Dios es tanto Padre como Hijo como Espíritu Santo, respeto al que no lo crea así, una tres hipóstasis, un ser que cohabita en tres personas divinas, por lo menos la Biblia le enseña,
Juan 1:1 y otro pasaje, bueno, lo esencial se ha mantenido. Ahora, muchas cosas de lo que me habían dicho, de lo que yo había leído de un autor, realmente yo después vi con el tiempo que no era así. Y ya hoy en día cuando lo leo digo, wow, pero yo creía esto, pero por eso que uno siempre tiene que avanzar. Y no ignorar tampoco a los críticos, porque yo no estoy diciendo aquí que los críticos no tienen razón en muchas cosas, claro que sí. Hay muchas cosas que todavía no se ha demostrado, que todavía ellos pueden dar con fuerza, que todavía pueden machucar y decir esto, esto y esto. Y nosotros tenemos que en verdad decir, bien, tienen razón en eso, en esos casos. Hay que ser, seamos serios, seamos coherentes, aceptemos las críticas, avancemos, sigamos estudiando. Lo que usted no sabía ahora, lo sabrá después. Anteriormente se criticaba Maduro, vinieron los rollos del Mar Muerto, vino la arqueología y vinieron más temas que fueron confirmando lo que anteriormente se criticaba. Entonces, dele tiempo al tiempo y sigue estudiando y no se cohiba del estudio, por favor, no se cohiba. Entonces, vamos a hablar por último de los Targum, para luego entonces pasar a los versículos que son la sangre que ustedes quieren. Ok. Los Targumes que aparecen en forma escrita, en copia, alrededor, apaguen los micrófonos, por favor. Los Targumes. Ministro, póngame de coanfitrión, por favor, para apagarle los micrófonos, porque la gente como que no entiende. Se le dice que para que no interrumpa la... Ok, déjame ver porque yo no, todavía no sé mucho de Zoom, pero creo que sé esto, pues yo lo puse la otra vez a usted. Eh, Pero usted no me aparece aquí. Ah, pero mira mi hermano Diego Villegas. Wow, ese tipo es malo, vale, que ni me saludó. Yo aparezco como árbol de vida. Feliberto, vos también puedes apagarlo ahí directamente también. Lo que pasa es que para no tener como él, pero yo lo voy a hacer anfitrión también. Eh, Árbol de vida, te puse ahí como anfitrión. ¿Te aparece? Bueno, si le apareció, todo bien, ¿verdad? Seguimos aquí. No se preocupen que yo no me moleste por eso. Sigamos adelante, simplemente para no interrumpir. Bueno, los Targumes que aparecen en forma de copia escrita alrededor del 500 después de Cristo, su significado básico es interpretación y son paráfrasis del Antiguo Testamento. Después de que los judíos fueron llevados en cautividad, el idioma caldeo tomó el lugar del hebreo y por consiguiente los judíos necesitaban las escrituras en su idioma que se hablaba en ese entonces, igual que la Septuaginta. ¿Recuerdan, verdad? Los principales targumes son el Onkelos del 60 antes de Cristo, que se le atribuye la paternidad a Onkelos, el discípulo del gran erudito judío Hillel. El que no sabe, Hillel fue un erudito judío que parte de los fariseos. Ustedes ven la disputa que había en el Nuevo Testamento con Jesús y los fariseos, eran por corriente de interpretaciones que había en aquel tiempo. Sí, Cristo es Dios. Sí, lo sabe todo. Sí, sí. Pero estudió también. Y en algunos casos se adhería a lo que Gilel decía, que era antes de Cristo, y en otros casos a lo que Shammai decía. Cuando en un momento tratemos contexto judío y demás, me gustaría que tratáramos esos temas para que viéramos también que con el tema del casamiento y demás, eh, eran dos corrientes. Por cualquier causa, Gilel. Por fornicación, Shammai. Y era en base a cómo se interpretaba Deuteronomio 24:1. Y Jesús, ¿a qué corriente se adherió? A la de Shammai, por fornicación. Ahí ahora tenemos un reguero de gente diciendo que no se pueden recasar y si no se me importa. Feliberto, tú te descarriaste porque dijiste que la gente se puede recasar. Bueno, el texto lo dice literalmente. Jesús no lo abolió, Jesús lo que le dio el correcto significado. Amén. Feliberto, tú estás apartado de la fe por eso, me escribieron a mí. Tú estás descarriado por eso. No, respete. Yo lo entiendo así. Así lo entendió Jesús. Así lo entendían los judíos. Así se ha entendido históricamente. Que usted venga hoy y que su predicador favorito por ahí le diga eso. Amén. Feliberto Pablo. Mentira. Contesto. No voy a seguir hablando de eso. Pero es así. Contexto judío, corriente Shammai, la corriente de Hillel.
Entonces, este judío, el que trajo el Targum de Onquelo, era de la corriente, era un erudito, discípulo de Hillel. Contiene el texto hebreo del Pentateuco. El Targum, el segundo, es de Jonathan ben Uziel, del año 30 a.C. y contiene los libros históricos y los profetas. F.F. Bruce, al cual voy a seguir citando mucho porque es un académico, el cual me encantan los escritos de él, dice lo siguiente con respecto a un fondo más interesante sobre los Targumes. Y él dice, la práctica de acompañar la lectura pública de las escrituras en la sinagoga con una paráfrasis oral en el arameo vernacular se desarrolló en los últimos siglos antes de Cristo. Naturalmente, cuando el hebreo estaba haciéndose menos y menos familiar, a la gente común como idioma hablado, fue necesario proveerles de una interpretación del texto de las escrituras en un idioma que ellos conocían, si es que habían de comprender lo que se leyera. El oficial encargado de la presentación de esta paráfrasis oral recibía el nombre de metargúmenan, traductor o intérprete. La paráfrasis misma se llamaba Targum y de ahí viene el nombre. El meturgemán, por ejemplo, no se le permitía leer su interpretación de un rollo, pues la congregación podría erróneamente pensar que él estaba leyendo las escrituras originales. Con el propósito mayor de obtener mayor precisión, sin duda se estableció más adelante que no debiera traducirse que no debiera traducirse más de un versículo del Pentateuco y no más de 3 de los profetas a la vez. Aquí le voy a dar un puntico. El principio de Pablo de que uno habla en lengua, 2 a lo más 3 y otro que interprete, viene de la sinagoga y viene de ahí. Se leía en hebreo, se traducía a lo que no entendían hebreo dentro del seno de Jerusalén, que los judíos ultra ortodoxos, por ejemplo, Jesús cuando leyó Isaías, leyó en hebreo, porque en la sede donde él estaba se tenía que hablar hebreo. El que estaba ahí, que no sabía hebreo, había otra persona que lo que hacía era que le traducía eso al idioma que se hablaba en aquel tiempo, el griego, para que todos entendieran. De ahí es que Pablo saca 2 a lo más 3 y el otro que interprete, es decir, que translitere lo que él está diciendo. Si nosotros estudiásemos eso y el trasfondo judío y de dónde salen esas ideas que a veces nosotros creemos que es que los autores bíblicos parece como que eran superhumanos y que tenían el concepto claro. Yo creo en la inspiración de la Biblia, no estoy diciendo que no, pero ellos se tenían que preparar también. Ellos se preparaban y estudiaban, no era lo loco, ¿entiendes? Quizá algunos no tenían una escuela formal, un rabino formal ahí que lo educara, pero ellos sabían y tenían que estudiar. Pedro, tú no me pueden decir a mí que Pedro era un tonto y cuando agarren Pentecostés te da un sermón con una preparación expositiva, citándote Biblia e interpretándotela, desarrollándote un exégesis y decirme que ese tipo era bruto. No, él no tenía una escuela formal como Pablo, pero bruto no era. ¿Me entienden? Entonces, por favor, es importante saber eso porque así usted puede saber de dónde vienen las ideas y también que usted se mire un poquito en las cosas que a usted le han enseñado. Cuestiónese, no se preocupe, cuestiónese. Míreme, si usted confía en Dios y le cree a Dios, en este camino, por más torpe que usted sea, no se va a extraviar. Óyeme, si tú caes en un error, Dios, de alguna forma, un maestro o alguien, te va a sacar. Pero estudia, por favor, estudia. Que necesitamos gente que estudien y levanten la cara por las escrituras y defiendan las escrituras. Por favor, se lo pido de favor, por favor, estudien, por favor. Entonces, ¿qué valor tienen los targumes? Bueno, J. Alderson, en la Biblia, el mundo de Dios o la letra de Dios, declara que el valor que tienen esto diciendo, la gran utilidad de los manuscritos de los antiguos targumes consiste en una vindicación de la genuinidad del texto hebreo,
al probar que este era el mismo en el periodo en el que se hicieron los Targumes que el que existe de nosotros en la actualidad. Como el Targum, lo que eran interpretaciones de los versos y traducciones al caldeo y otros idiomas del hebreo, cuando usted lo toma, los Targumes, tú ves entonces, transliterándolo, ves que no es 100%, pero sí coinciden con el masorético que usted tiene hoy del Antiguo Testamento. Me he cuidado de no meterle falacia, de decirle 100%. No, no, no. Siempre hay errores, siempre hay variantes. Siempre la va a haber. La Mishnah del 200 después de Cristo, que el significado es explicación, enseñanza, que contiene una colección de tradiciones judías y de exposiciones de la ley oral, escrita en hebreo y considerada a menudo como la segunda ley. Las citas escriturales son muy similares al texto masorético y significan un testimonio de su confiabilidad. La Gemara, que es Palestina, del 200 después de Cristo, y la Babilonia, que es del 500 después de Cristo, estos comentarios escritos en arameo que se desarrollan alrededor de la Mishnah contribuyen a una confiabilidad textual del texto masorético. La Mishnah más la Gemara babilónica componen el Talmud babilónico. La Mishnah más la Gemara palestina componen el Talmud palestino. La Midrash, que es del 100 antes de Cristo al 300 después de Cristo, esta estaba compuesta de estudios doctrinales del texto hebreo del Antiguo Testamento. Las citas de la Midrash son principalmente masoréticas, de los textos masoréticos que nosotros tenemos hoy en día, y se ayudan, por ejemplo, a poder nosotros entenderlo. La séptuple, que es producida por es la producción de Orígenes del 185 al 240 al 254 después de Cristo, de una armonía de los evangelios en 6 columnas, el texto de la Septuaginta, Aquila, Teodasio, Simanco, hebreos en letras y en escrito en letras, por ejemplo, hebreas y letras griegas. La séptuple más de los manuscritos de Josefo y Filón y los documentos de Sadoquitas, la literatura de la comunidad del Qumran del Mar Muerto, rinden un testimonio en cuanto a la existencia del texto similar al masorético desde el 40 antes de Cristo al 100 después de Cristo. En honor a la verdad, tengo que decir algo. En honor a la verdad. En lo personal, a mí no me gusta mucho Orígenes, porque Orígenes fue el que trajo la interpretación alegórica, la cual fue tomada por la Iglesia Católica y la cual fue tomada por San Agustín, y San Agustín, entonces a través de él viene el amilenialismo, porque empezaron a alegorizar y a espiritualizar las profecías del Antiguo Testamento que nos han cumplido hoy, y decir que eso es para la iglesia y que la iglesia es el Israel de Dios. El que es amilenialista aquí, yo sé que lo va a defender su muerte, yo se lo respeto. Cuando tratemos de escatología, tratamos esos temas también. Pero a mí, yo por eso tengo los libros de Orígenes aquí atrás, pero tengo resistencia con él, honestamente. El que pueda, bueno, está allá atrás, se llama Obra Escogida de Orígenes. Lo que pasa es que está precisamente allá atrás y no me quiero mover mucho. Se llama Obras Escogidas y usted pone Orígenes. Y ahí entonces usted va a saber de los escritos de Orígenes. Ahí recopila todos los escritos de Orígenes, su interpretación, su método interpretativo y demás.